y en nombre del organismo y de la Universidad Autónoma Metropolitana, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del taller virtual de formulación y evaluación de proyectos sociales, que muy amablemente nos va a impartir nuevamente la doctora María Gabriela Martínez de la UAM, a quien le agradecemos nuevamente esta aportación, esta participación y que nos comparta sus conocimientos, su experiencia en este tema que es de mucha trascendencia. Y a nuestros asistentes agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en estos eventos y recordarles que solicitarles primero, muy amablemente, que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que podamos tener un ambiente lo más limpio posible para tener una buena transmisión. Y recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, así como las preguntas, los comentarios y las aportaciones que puedan tener al tema, para que la doctora Martínez nos haga favor de responderlas en el momento que se haga la pregunta. Y al final, si tenemos preguntas nuevamente, al final de la presentación tendremos unos minutos. Y bueno, sin más preámbulo, no tomo más tiempo, le cedo el micrófono, doctora. Adelante, que tenga un buen taller. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy y bueno, y el día lunes en este taller. Como ustedes recuerdan, la sesión pasada dimos elementos para iniciar, bueno, para dar unos elementos básicos, conceptos básicos de lo que es la formulación y evaluación de proyectos sociales, y ahora vamos a iniciar ya formalmente con lo que es el diagnóstico. Si gustas, la siguiente, Daniel, por favor. Voy a tratar en la medida de lo posible que como se ha señalado, que este taller pues vaya orientado principalmente a la temática que es la que les interesa, en este caso a Prontel y a muchos de los colaboradores que están aquí. Entonces, bueno, el diagnóstico, la parte de la sesión de hoy va a ser sobre el diagnóstico, y lo que vamos a hacer es tratar de establecer algunas herramientas para identificar causas y efectos, prácticamente identificar un problema, cómo lo podemos plantear, y a su vez analizar los medios y fines. Como señalé, en la medida de lo posible voy a hacer alusión a esta temática que, como mencionábamos también en la sesión anterior, el problema que tiene el país para atender una necesidad, un derecho humano, que es el acceso al Internet, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es que nos vamos a estar enfocando. La siguiente, Daniel, por favor. Bien, entonces, bueno, en esta parte del diagnóstico, lo que buscamos cuando realizamos o planteamos un proyecto referente a resolver un problema social, pues es tratar de tener una descripción que nos permita tener un conocimiento previo de todo el entorno. Señalaba también en la sesión anterior que dentro de un problema o de una necesidad que consideramos debe ser atendida, pues necesitamos conocer un poco más, tenemos que hacer investigación sobre esto, y pues también dar un contexto en el que nos estamos planteando dicho, o en donde estamos identificando dicho problema. Dentro de los elementos perdón, que hay que considerar es la estructura demográfica, por ejemplo, quiénes son los afectados de este problema que queremos resolver, cuáles son esas poblaciones o esa estructura de la población que más está requiriendo esa necesidad, o que está sufriendo más ese problema. ¿Qué características presenta dicha población en términos sociodemográficos, en cuestiones de ingreso, de pobreza? También es muy importante, señalábamos la sesión anterior, referente a los factores socioculturales que presentan los diferentes grupos de población a los que creemos o queremos atender con esta necesidad. También el entorno geográfico, señalaba justo, por ejemplo, el asunto del clima, del terreno,
Aquí, por ejemplo, en su caso, hace varios años que yo estudié en su momento el programa Red EduSat y Red Escolar, que fue hace ya más de 20 años que estos programas estuvieron vigentes. Y que, bueno, algo que me comentaban, por ejemplo, las personas involucradas decían, bueno, en el caso de establecer antenas parabólicas, que era lo que en aquel momento se requería para poder llevar a cabo dichos programas, esa infraestructura era básica, decía, bueno, no es lo mismo que esas antenas parabólicas se establezcan en el estado de Veracruz o en donde hay zona costera, que en el centro del país, por ejemplo, por el asunto de lo que implica el entorno geográfico en cada una de estos elementos, las variables del clima, ¿no? Lo que implica, por ejemplo, que estar cercano a la costa, toda esta cuestión, por ejemplo, de la sal y las implicaciones que tiene para cierto tipo de infraestructura hecha con diferentes materiales. Entonces, es importante tener el entorno y conocer el entorno geográfico donde se va a aplicar dicho proyecto. Las vías y medios de transporte también es fundamental. Y algo que también pues estamos señalando, tenemos que tener presente, pues es la economía y la producción, ¿no? Áreas de especialización productiva y principales agentes económicos que están dentro de este proyecto, dentro de esta área donde nosotros queremos atender. La siguiente, Daniel, por favor. Bien, bueno, como señalaba, en este caso, dentro de estas funciones del diagnóstico, tenemos que lo podemos dividir en dos aspectos. El primero tiene que ver con describir justamente el problema, qué es lo que está caracterizando ese problema y sobre todo cuantificar su magnitud y distribución en la población que pretendemos atender. En este sentido, lo que nosotros buscamos también es, o debemos tener claro, es establecer la línea de base, ¿no? La línea de base es fundamental para poder identificar la situación en la que estamos, la situación actual versus hacia dónde queremos llegar. En esta línea de base se va a resumir información mostrando el valor de algunos indicadores que puedan justamente darnos la visión con más clara, más tangible del problema que nosotros queremos atender. Y también ver cuál es la tendencia que se muestra a lo largo de cierto periodo de tiempo y a partir de ahí poder establecer hacia dónde queremos llegar, ¿no? Justo es este contraste, la línea de base es el estado actual de la situación versus hacia dónde nos queremos llegar. Y también es muy importante señalar que sin la línea de base no es posible poder formular adecuadamente un proyecto y va a ser sobre todo muy complejo, difícil, imposible medir su impacto, puesto que no tenemos manera contra qué comparar. Sin duda, en los problemas sociales, aquí hago un paréntesis, es complicado medir de manera o cuantificar en términos monetarios, por ejemplo, muchas cuestiones. Sin embargo, lo que sí podríamos hacer, no necesariamente todo se tiene que llevar a un valor de dinero, sino también podemos establecer otro tipo de indicadores como salvar vidas, ¿no? Podríamos establecer otro tipo de indicadores. Esto, si gustan, en las sesiones 4 vamos a hablar un poco más en la parte de evaluación y ver cómo es que podríamos establecer indicadores en algunos aspectos de la vida social que no necesariamente son tan sencillos de poder señalar que son medibles. Entonces, es importante, insisto, establecer la línea de base para que podamos tener poder tener claro en qué, en qué magnitud tenemos ese problema. En el caso de acceso de Internet, pues tendríamos que establecer algún indicador que nos permita justo señalar si hablamos de cobertura, qué tipo o qué porcentaje de cobertura de cierta población tenemos en este caso. Más adelante ahorita vamos a ir viendo casos más específicos. La siguiente, Daniel, por favor.
Y bueno, dentro de estimar la línea base, su cálculo se tiene que hacer pues recopilando información existente sobre el problema central que va a afectar a la población. Como señalé, hay que utilizar indicadores que permitan determinar el grado de validez y confiabilidad. En el grado de validez, recordemos que estamos hablando de problemas sociales y afortunadamente en el caso mexicano contamos con una institución de muchos años que genera estadística, que genera información. Sin duda, la validez de la información que proporciona el INEGI pues es justamente válida en el sentido de que hay una metodología establecida para poder llevar a cabo los diferentes estudios y datos que dan a conocer el INEGI. Entonces, desde ese tipo de elementos tenemos pues un grado de validez porque hay bases metodológicas que dan sustento en cómo fue que se estuvieron recopilando esos datos. Y la confiabilidad, sobre todo porque hablando del censo, por ejemplo, pues el INEGI va y recolecta esta información directamente de las personas que viven en los diferentes hogares. Entonces, pero es muy importante señalar, porque no solamente tenemos el INEGI, nosotros también en las instituciones de educación superior, centros de investigación, se producen datos también a partir de estudios y de investigaciones que pueden alimentar la información de los diferentes problemas sociales que nosotros queremos atender o queremos analizar. También el grado de generalidad y especificidad de las estimaciones. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo un censo que una encuesta. Sabemos que la encuesta pues debe de aplicarse y tener cierta validez para ser representativa de una población. Pero en el caso justo, por ejemplo, de otros tipos de instituciones como las educativas o centros de investigación, podemos establecer estudios de caso y ahí, bueno, tendríamos que estar claros que la información o los datos que se están otorgando son solamente para ese caso, ¿no? Para esas regiones o para esa área que se está estudiando. Entonces, también es muy importante que cuando usamos indicadores se refiera al espacio geográfico que nosotros queremos atender. Si es a nivel federal, pues tenemos que buscar información que sea del ámbito federal. Si queremos de una entidad federativa, pues podemos entonces buscar información, bases de datos, investigaciones que aborden sobre esa área específica. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos uso de indicadores y de que estos sean representativos, de que efectivamente exista una metodología que le esté dando sustento a esos datos. También, si la información existente proporciona solo una visión general del problema en la población analizada, será necesario pues complementarla y a lo mejor realizar entrevistas a informantes claves. Esto ya implica obviamente un poco más de información y también involucra ya una metodología cualitativa. Si además es de mala calidad o inexistente, o es decir, no hay información para poder tener claro de qué magnitud es el problema, entonces va a ser necesario realizar estudios específicos previos a poder llevar a cabo este proyecto de inversión o de proyecto social. Entonces, la línea de base debe reflejar el problema de la población objetivo. Al momento de analizarla, se puede complementar con estimaciones. Algunos ejemplos que vemos acá es en caso de un problema social, por ejemplo, es la alta incidencia de morbilidad y morbilidad infantil de la población X, ¿no? Ese es el problema social. ¿Cómo es que entonces logro tener una línea de base? Evidentemente, como ya señalé, pues tomaré datos o información de una fuente que tenga una metodología, que sea válida su información, que sea confiable. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que esa alta incidencia de morbilidad y mortalidad, pues le vamos a poner ya datos, ¿no? La morbilidad en este caso está establecida por 125 por mil nacidos vivos y la mortalidad está 10 por 1000 nacidos vivos. En el caso de nuestro tema que les interesa a muchos de ustedes, podríamos hablar, por ejemplo, de que el problema social es un nulo, un bajo porcentaje de viviendas o personas, según sea el caso, de acceso a Internet en zonas de alta marginación en el país.
Si nosotros queremos irnos a la línea base, podemos establecer que hay 0% de viviendas o de personas que tienen acceso a Internet en zonas de alta marginación en el país. Evidentemente, este ejemplo no está reflejando la realidad mexicana, es solamente para señalar cómo es que nosotros podríamos ya ir estableciendo una línea de base referente a la problemática de acceso a Internet. La que sigue, por favor, Dani. En el siguiente caso, vamos a ver justo lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de un problema, tenemos el ejemplo de la brecha digital en México. Tenemos dos posibles planteamientos de problema: un alto nivel de brecha digital entre la población del país y un amplio número de zonas marginadas sin cobertura de Internet. De acuerdo con datos de la encuesta de tecnologías en los hogares, de tecnologías de información en los hogares, la Endutit en el 2021 nos señala que 88.6 millones de usuarios de Internet en el país, que además representan el 75.6% de la población de 6 años o más, tienen acceso a Internet, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos dice es que 7 de cada 10 personas son usuarias de Internet. Pero luego tenemos otro dato, nos dice que del total de personas usuarias de Internet, el 81.6 habitan en zonas urbanas, lo que significa que en zonas rurales tenemos muy poca población. Por lo tanto, podemos ahí empezar a establecer, escarbarle un poco más, pero a partir de ese tipo de información, insisto, que genera el INEGI, podemos ir generando los datos para nuestra línea de base. La siguiente, por favor, Daniel. Bien, hablando también de la población objetivo, porque a partir de ahí también tenemos, les decía la sesión anterior, tenemos que ir delimitando nuestra población justo por esta cuestión de que tenemos que establecer con claridad qué sector de la población es la que vamos a establecer o vamos a querer atender con este proyecto. Tenemos que la población objetivo es un subconjunto de la población total, ¿no? Esta población de referencia a la que se están destinando los productos del proyecto. Se le define normalmente por la pertenencia a un segmento socioeconómico, grupo etario, localización geográfica y carencia específica. En este caso, pues a través, por ejemplo, de la información de la Enduti de 2021, vamos teniendo claro que efectivamente las zonas rurales son las que tienen mayores problemáticas. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la población objetivo tenemos que establecer justo cuál es la cobertura que nosotros vamos a otorgar a partir de este proyecto social. La cobertura es la razón existente entre la cantidad de personas atendidas y el tamaño de la población objetivo. A partir de ahí vamos estableciendo qué población es la que nos está haciendo falta cubrir en determinado servicio, en determinado derecho. La focalización, pues lo que justo les decía en la sesión anterior, la focalización va a lograr que podamos identificar a esa población objetivo para que sean ellos y no otros los que reciban los beneficios del programa. ¿Por qué? Bueno, recuerden también que en la sesión anterior les decía que todos los derechos deben de estar garantizados por el Estado, Estado-Nación, ¿no? Y les comentaba también que el gobierno lo que hace es buscar el apoyo o la colaboración del sector privado o de organizaciones de la sociedad civil, debido a que el Estado no tiene los suficientes recursos para poder atender esas necesidades. Entonces, por eso es necesario establecer con claridad quiénes son esas personas que están teniendo esa carencia, que están sufriendo ese problema y que debemos atender. Para ello, pues necesitamos conocer características en función también de lo que nosotros, de los objetivos de impacto que queremos alcanzar, para que el proyecto se vaya adecuando a esas necesidades específicas. Focalizar, por lo tanto, implica generar una oferta de productos, ya sean bienes o servicios, que van orientados a determinada población. Y ya señalé que se debe focalizar porque los recursos disponibles son limitados, ¿no? Por parte del gobierno. La siguiente, por favor, Daniel.
Y continuando todavía con esta parte o con este tema de la población objetivo, hay dos situaciones en las que no es recomendable focalizar. Cuando la probabilidad de impacto sobre el problema dependa de la incorporación de otros sectores como beneficiarios, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con esto? ¿No? Tenemos el caso, por ejemplo, de una enfermedad que es la pandemia del SIDA. ¿No? Si no se sensibiliza a toda la sociedad, más allá de los que ya están contagiados, entonces es muy probable que la pandemia de esta enfermedad pues siga avanzando, ¿no? Entonces, cuando esa probabilidad de impacto sobre el problema, solo focalizando a quienes están padeciendo esa enfermedad, hablando en términos de prevención, pues evidentemente eso no va a detener el problema porque todos aquellos que no son afectados y que no están recibiendo información de cómo prevenir ese tipo de enfermedades, pues van a seguir incrementando esa pandemia. Por lo tanto, es muy importante que se haga o se divulgue a todo el país, ¿no? O a toda la población. Por ello es que en ese sentido, esa probabilidad de impacto sobre el problema va a depender de que se informen y de que tengan otro tipo de datos, pues no es recomendable entonces focalizarlo. También cuando hacerlo es más caro que distribuir los productos universalmente, por ejemplo, la distribución de vacunas para atender enfermedades. Por ello es que muchas de las acciones que también lleva a cabo el gobierno tienen que ser de cobertura universal. Esto es que va dirigido a cualquier ciudadano del país, no importa su edad, no importa su género. Evidentemente, digo, hablando de vacunas, pues hay, digamos, ciertas características o criterios para poderlas aplicar, pero a lo que vamos es que no hay una discriminación referente a que solo cierto sector de la población puede tener acceso a las vacunas, sino que tiene que ser tiene que ser de cobertura universal, justo para evitar que si alguien se enferma, como ahorita lo vivimos con la pandemia, pues podamos ser afectados y entonces esto se vuelva algo mucho más complejo como lo que vivimos hace, y bueno, todavía seguimos viviendo en estos momentos con el COVID. La siguiente, por favor, Daniel. Y bueno, para analizar los resultados de la focalización también se deben considerar 4 posibles soluciones, 2 de ellas positivas, es decir, que son consideradas aciertos y 2 de ellas pues que representan errores, ¿no? Por ejemplo, el acierto de la inclusión, cuando entregamos productos a quienes solo son integrantes de esa población objetivo, de esas familias pobres que reciben los beneficios de un subsidio para la vivienda social. Y el acierto de exclusión, que es no entregar productos a quienes no forman parte de la población objetivo. No hay familias de clase media recibiendo el subsidio de vivienda social, por ejemplo. Error de inclusión es cuando entregas productos a personas ajenas a esa población a la que tú señalaste como que es tu objetivo, y las familias de clase media pueden acceder, por ejemplo, a subsidios de vivienda social cuando se supone que solo va para familias pobres. El error de exclusión es no entregar productos a personas que forman parte de la población que sí requiere esos productos, pero ese subsidio, ese apoyo, pero que no tienen ese subsidio, digamos que no han sido atendidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando se focaliza, porque evidentemente puede haber algún problema de exclusión, ¿no? Y no necesariamente este se requiere. Hablando en cuestiones de derecho y para ubicarlo nuevamente al acceso a Internet, pues de acuerdo a la Constitución, esta tendría que ser universal, tendría que ser para todos y de hecho, si recordamos el programa, uno bueno, el de la política, pues que política pública que está orientando justo toda esta parte del asunto de las telecomunicaciones y el acceso a Internet, pues habla justamente de un acceso universal, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, a lo mejor habría que focalizar también el asunto de qué recursos tienen y establecer, como lo están haciendo en varios de sus proyectos, zonas prioritarias, ¿no? A partir de establecer zonas prioritarias, pero no es porque se quiera excluir a alguien, sino porque los recursos no son suficientes para poder llegar a todas las zonas que todavía no tienen garantizado o no tienen acceso a este servicio. La que sigue, por favor, Daniel.
Y bueno, la segunda función del diagnóstico es la explicación. En esta parte o en esta segunda elemento nos vamos a detener un poco más porque justo viene esta cuestión de plantear el problema y de establecer causas. En esta parte de la explicación que también nos aporta el diagnóstico es plantear la estructura causal, cualitativa y cuantitativa de las variables que van a determinar el problema central. Se va a llevar a cabo para establecer qué y cuántos bienes y servicios son necesarios entregar para solucionar total o parcialmente el problema. Y también el proyecto entrega bienes y o servicios para producir el impacto deseado. Si no está claro cuáles son y en qué cantidad se requieren, pues va a ser imposible poder formular adecuadamente el proyecto y que se alcancen los resultados. Algunas preguntas que se deben de responder en esta segunda función del diagnóstico es, ¿se cuenta con la información adecuada? ¿Quiénes son afectados? ¿Cuál es el entorno demográfico, geográfico, económico y social? ¿Cuáles son los actores relevantes del problema? ¿Cuáles son sus principales causas y consecuencias? ¿Y cuáles son las principales actividades para enfrentarlo o acciones para llevarlas a cabo? En esta segunda parte, como mencionaba, pues vamos a establecer esta estructura causal, cualitativa y cuantitativa. Adelante, la que sigue, por favor, Daniel. La primera cuestión a resolver en el análisis es la de identificar el problema central. Señalaba yo en la sesión también anterior que es importante señalar o clarificar cuál es ese problema. La verdad es que no hay recetas para poder establecer o identificar el problema central. Esto requiere mucho conocimiento del asunto o de la temática que estamos atendiendo para poder establecer con claridad cuáles pueden ser las causas y los efectos y de esta manera plantear un problema. Como señalé, no hay recetas, es mucho establecer conocer ampliamente ese problema y bueno, de entrada, no, como señala aquí la diapositiva, pues no es una tarea simple, ¿no? La mayoría de las veces necesitamos información y puede ser informal, puede ser variada. Señalábamos, recuerden también hace un momento, que si no hay información o datos en una fuente oficial, por ejemplo, institucional como el INEGI, entonces tendríamos que generar nosotros o plantearnos nosotros un proyecto de investigación para poder lograr conseguir información y datos sobre esto. En este sentido, bueno, se presentan dos cosas: detectar el problema y analizar el problema. Ahorita vamos a avanzar un poquito más y vamos a tener algunos elementos que nos van a permitir ir haciendo esta tarea que recetas, sin embargo, hay metodologías que nos pueden servir, como es justamente el árbol de problemas. La que sigue, Daniel, por favor. Y bueno, hay que considerar en el planteamiento del problema, generalmente, cuando nosotros estamos planteando un proyecto, es recomendable hacer uso de diferentes herramientas para hacerse de información, desde información cuantitativa o de fuentes oficiales, pero también podemos hacerlo a partir de investigaciones que se han realizado ya sobre el tema. Muchas veces algunos centros de investigación, universidades, investigadores, estudiantes en sus tesis de diferentes niveles abordan temáticas sociales y ellos pueden establecer ya algún avance sobre relaciones de causa y efecto en una problemática. Entonces, yo ahorita les voy a mostrar cómo, por ejemplo, para identificar cuáles son las causas del problema de acceso a Internet, ahorita los veremos, bueno, pero sí es importante señalar que es necesario echar mano de todas las diferentes fuentes y obviamente recordemos que lo que buscamos es ser los más objetivos posibles, por lo tanto, y también tener bases robustas, por ello es que necesitamos también apoyarnos de fuentes que pueden venir de otras áreas, ¿no? Como es la docencia y la investigación. Entonces, bueno, dentro de los aspectos a considerar en el planteamiento del problema es que ante un sinnúmero de problemas que se presentan alrededor de una situación,
se debe definir la prioridad de cada uno de esos problemas. Para ello es necesario descubrir y señalar las relaciones entre los problemas. Algunos tendrán una relación causal, esto es, uno es causa y el otro es efecto de, pero no siempre queda claro quién fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Entonces, insisto, es muy importante por eso buscar información mucho más amplia sobre ese tema para poder, en todo caso, clarificar esa relación de causa y efecto. También conocer si los problemas que se presentan son reales o son problemas potenciales y realizar, en todo caso, la relación de causa y efecto, como lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Generalmente vamos a identificar las causas que provocan un problema y ese problema tal vez también trae a su vez otros problemas. Entonces, es importante estar descubriendo y señalando estas relaciones para poder realizar el planteamiento del problema. La que sigue, Daniel. Entonces, tenemos que se sugieren algunos pasos, como mencioné hace un momento, no hay recetas, pero hay algunas metodologías que nos van a permitir darnos una idea de cómo irlos estableciendo. Dada la manifestación de un problema, hay que analizar e identificar lo que se considere como el problema principal de esa situación. La existencia de múltiples causas que pueden explicar el problema y los efectos que derivan de ello. En términos de análisis, se recomienda que a partir de una lluvia de ideas, establecer cuál es, a juicio del grupo de analistas, el problema central que afecta a la comunidad analizada, y en esto lo que se aplica son los criterios de prioridad y selectividad, y definir los efectos importantes del problema en cuestión, y de esta forma vamos a poder establecer esas relaciones de causa y efecto. La que sigue, Daniel, por favor. También tenemos que hay que anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema. Y una vez que tanto el problema central, las causas y los efectos están identificados, se construyen los diagramas de árbol de efectos y causas asociados al problema. Es necesario revisar la validez e integridad del árbol dibujado todas las veces que sea necesario. Ustedes pueden ver en esta imagen que las causas generalmente las encontramos pues en las raíces, aunque esta imagen no presenta, pero el problema central tendría que estar en el tronco, ¿no? Entre las ramas y las raíces, ahí tendría que estar el problema central y los efectos que este problema está ocasionando. Ahora bien, la que sigue, Daniel, por favor. Pero un chingón se le quería zafar que haciendo los mandó. No, ni madre, dije, no tenemos. Bien, entonces tenemos que en el árbol de causas y efectos vamos a definir el problema central. Para definir el problema central tenemos que formular el problema en estado negativo. Debemos centrar el análisis de causas y efectos en torno a este problema y lo que permite acotar el análisis y ser efectivo para realizar ya recomendaciones de alguna acción, de alguna solución. Es muy importante no confundir el problema con la ausencia de una solución. No es lo mismo decir falta un hospital, que eso sería una falta de solución, que decir que existen altas tasas de morbilidad en un área específica, ¿no? Y ese sí podría ser el problema. Elaborar un diagrama de los efectos del problema y a partir del problema central se establece ese diagrama de las causas de dicho problema. Esto es muy importante lo que acabamos lo que les acabo de señalar, de cómo se debe de plantear o redactar el problema. Tiene que estar en una forma negativa. Tal vez, por ejemplo, en este caso, las altas tasas de morbilidad no parece llevar algo ahí negativo, pero bueno, el decir altas tasas de morbilidad, lo que implica la morbilidad, pues evidentemente es una situación negativa. Entonces, es relevante que no confundamos esta cuestión de la ausencia de una solución con el problema que nosotros queremos atender, ¿no? Entonces, porque si ustedes dicen es que hace falta un hospital, pues prácticamente con eso dirías, bueno, construimos el hospital
y ya, con eso se resuelve el problema, pero el asunto es que las altas tasas de morbilidad no necesariamente es porque no hay un hospital, sino porque hay otros aspectos que pueden ser tal vez agua contaminada, que puede ser que los hogares no cuenten con drenaje, que puede ser que los niños no tengan una higiene adecuada y eso tal vez se derive por una falta de educación en los hogares en higiene. En fin, hay otros factores que pueden influir en un problema como son las altas tasas de morbilidad y no necesariamente solo un hospital. No sé si está quedando claro esta parte de definir el problema y como ya les dije, no es algo tan fácil de poder establecer. Sin duda, conforme vayamos avanzando en la temática que nos interesa y que conozcamos un poco más, podríamos ir identificando estos elementos. La que sigue, Daniel, por favor. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, esta problemática aquí que ilustro en este árbol de problemas, generalmente así se ven los árboles de problemas. Van a encontrar ustedes que a lo mejor hay muchas causas que están originando una problemática que en este caso es el deterioro de la calidad del agua del río. Prácticamente estamos hablando de la contaminación del río. Y lo que vemos es que muchas de las causas pueden estar a su vez agrupadas, ¿no? Por ejemplo, en los altos niveles de desechos sólidos vertidos en el río, ¿por qué se dan esos desechos, altos niveles de desechos? Pues una, porque las sustancias contaminantes no son controladas, es decir, falta una regulación por parte del Estado. La agencia o la oficina responsable de proteger el medio ambiente no es efectiva en su trabajo. También por el otro lado tenemos que la población no tiene conocimiento del peligro de los desechos vertidos, por ejemplo, que tienen pilas, ¿no? Eso podría sin duda ocasionar una contaminación grave que puede ocasionar el daño no solo ambiental, sino también para seres humanos. También tenemos, por ejemplo, que muchas viviendas y fábricas descargan las aguas residuales en el río y esto también porque se da, bueno, por la ausencia de drenaje en las viviendas, porque también en su momento la autoridad que le corresponde no ha hecho lo propio para poder realizar un sistema de drenaje y un sistema de, bueno, establecer un sistema de tratado de aguas residuales, por ejemplo. El tratamiento de aguas residuales acá, por ejemplo, también lo pusieron como algo aparte, no cumple con los estándares ambientales, a lo mejor ni siquiera hay una planta de tratamientos y todo esto se desecha en el río. Esto ocasiona que se deteriore la calidad del agua, pero además, ¿cómo afecta? Pues en una alta incidencia de enfermedades y dolencias transmitidas en personas. También ecosistemas fluviales y un stock de peces bajo podría ser. Incluso, pues como aquí en Lerma tenemos un río que está muerto, ¿no? En donde no hay vida, ni animal ni vegetal, puesto que está altamente contaminado. Y bueno, ¿todo esto en qué afecta? Pues en cuestiones de salud y posiblemente en la muerte, en la disminución de ingresos de captura de familias que son pesqueras, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de acá, pues todavía hay algunas familias que son pesqueras, aunque están las ciénegas alrededor de esta zona, ¿no? Entonces, bueno, por aquí podrían haber más efectos. Aquí solamente es un ejemplo que yo les quise ilustrar de cómo es que vamos a establecer, pero ahorita vamos a verlo con el tema de la Internet. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, ¿qué fue lo primero que yo hice? Como señalé, yo trabajo las tecnologías de información y comunicación, pero más cómo los gobiernos municipales o estatales las utilizan para atender bienes y servicios públicos. Y en el caso, por ejemplo, ya de lo que es propiamente la brecha digital y todos estos elementos, yo, por ejemplo, me di a la tarea de buscar en el sitio web, puede ser a través del Scholar Google, de preferencia, porque buscamos información que sea verídica, que sea confiable, por lo tanto necesitamos, pues,
estudios que tengan ciertos, insisto, ciertas bases metodológicas que le den cientificidad, que le den validez a esa información que nosotros vamos a consultar. En mi caso, yo busqué de manera muy general causas de la nula cobertura de Internet, por ejemplo, y aquí me salieron algunos artículos que ustedes pueden ver. Pero de estos artículos, bueno, consulté otros y tengo otro que habla sobre desigualdad en el acceso a Internet en México. Y si ustedes ven en la parte que yo tengo sombreada, ese párrafo me dice que para lograr la comunicación a través de Internet se necesita de infraestructura, de medios, instalaciones físicas o tecnológicas y de equipos informáticos. Por lo tanto, la ausencia y o dificultad para acceder a estos recursos genera desigualdad digital, ¿no? Y una de las causas es la concentración también en el mercado de servicios de Internet. Aquí ya estoy teniendo algunos elementos que a partir de, evidentemente, esta investigación, pero además esta investigación me está haciendo referencia a otras investigaciones, ¿no? Las citas que aquí ustedes ven, y me va indicando, ¿no? Que cuáles pueden ser las causas de una desigualdad digital, ¿no? Que me va a generar justamente el asunto de una brecha. Entonces, a partir de aquí yo estoy ya identificando causas. ¿A qué voy con esto y por qué les estoy mostrando este ejemplo? Bueno, justo para poder elaborar ese árbol de problemas, nosotros necesitamos, como ya señalé, ir identificando las causas y efectos, y también en su momento van a ir saliendo el problema, ¿no? Aquí creo que queda claro que el problema pues es la desigualdad digital. Y las demás son causas que están provocando esta desigualdad. Los efectos, bueno, veremos más adelante que hay otras investigaciones que abordan también esa parte. La que sigue, Daniel, por favor. Y bueno, en el caso de la brecha digital en México, también consultando los documentos que ustedes ya tienen de sus diferentes programas, en algunos de ellos citan, por ejemplo, el informe de conectividad global de 2022, en donde muestra algunas de las principales razones por las cuales la gente no cuenta con Internet, siendo estas, ¿no? La falta de asequibilidad, la falta de conocimiento sobre Internet, el desconocimiento sobre su necesidad, así como la incapacidad de usar Internet, la carencia de infraestructura física y tecnológica que veíamos hace un momento, incluso el asunto de que se concentre el mercado en solo en ciertas áreas ofertantes. La que sigue, por favor, Daniel. Entonces, perdón, si regresamos a la anterior. Entonces, lo que ustedes ven o vieron en esta parte, en esa, por favor, sería relevante que ustedes desde sus diferentes áreas y desde sus diferentes organizaciones pudieran establecer, ¿no? A lo mejor algunos de los que están presentes son colaboradores y ellos tal vez son ofertantes justo de algún servicio, pero sí me gustaría que ustedes pudieran hacerlo como una actividad para la siguiente clase, que sería, para la siguiente sesión del taller, que sería el miércoles, es que ustedes a partir de esto identificaran cuál es el problema que ustedes estarían tratando de atender con su proyecto social, cuáles serían sus causas y cuáles serían los efectos. Entonces, esa actividad se las dejaría como para que ustedes lo pudieran efectuar o llevar a cabo, y de esta manera pues ir viendo, ¿no? También lo complicado, lo complejo que puede ser establecer un problema central, ¿no? Entonces, esta parte yo les voy a traer en la siguiente sesión el ejemplo de mi árbol que tengo plasmado, pero sí me gustaría que ustedes trataran de hacerlo con sus diferentes áreas y lo que, bueno, según el rol de su trabajo, de su organización o de su área, que pudieran realizar algo al respecto. La siguiente, por favor, Daniel. Una vez que ya nosotros identificamos el problema, viene la siguiente parte, que es establecer los medios fines. En el análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones
expresadas en formas de estados positivos. De hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios y de los fines. Este diagrama, pues bueno, nos va a permitir tener un poquito más de claridad sobre cómo es que esto que nosotros establecimos como un árbol de problemas, lo vamos a convertir en un árbol de objetivos. La que sigue, Daniel, por favor. Y una vez que se ha construido este árbol de objetivos, es necesario examinar las relaciones de medios fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias, pues es necesario volverlo a revisar para detectar esas fallas que se han producido y volver a plantear o corregir lo que en su momento identificamos como una falla. Si se estima necesario y siempre teniendo presente que el método debe ser todo lo flexible que sea necesario, se deben de modificar esas formulaciones que no se consideren correctas. Se pueden agregar nuevos objetivos que se consideran son relevantes y que en su momento no se habían considerado, y se deben de eliminar aquellos que no van a ser efectivos, sobre todo que no van a ser posibles de llevar a cabo porque no tenemos recursos, porque no está en nuestras manos poderlos llevar a cabo, ¿no? Entonces, tal vez sí indicarlos, pero dejarlos ahí. Por ejemplo, estoy hablando de regulaciones, de leyes, de reglas, de normas que van a estar orientadas hacia un... para resolver un problema, como es el caso del ejemplo que les puse del agua, pero lo que sí se puede hacer en todo caso, si estamos hablando del ámbito municipal, pues bueno, ellos podrían establecer reglamentos que vayan orientados a eso, pero si requieren una normatividad de mucho más amplitud, pues entonces tal vez se tendrían que hacer gestiones ante otras instancias que puedan llevar a cabo las iniciativas para modificar esas leyes. Entonces también hay que tener cuidado o presente esa parte. La que sigue, Daniel, por favor. Y bueno, como mencionábamos también, los objetivos hay que tener claros, son las guías del estudio y constituyen la proyección al futuro de una situación que los afectados consideran deseable. El objetivo central generalmente es una hipótesis de trabajo que centra el análisis del proyecto, ¿no? Pero hay que tener claros que estos objetivos tienen que ser precisos, quiénes se van a beneficiar con el proyecto y cuál es el impacto que se desea lograr. Prácticamente los objetivos tienen que responder a estas dos preguntas. También tienen que ser realistas. Se deben poder alcanzar con los recursos disponibles dentro de las condiciones generales que se tienen. Tienen que ser eficaces, no solo deben responder a los problemas presentes, sino a aquellos que van a existir en el tiempo futuro en el que se está ubicando ese fin. Deben ser coherentes. Si el cumplimiento de un objetivo no imposibilita el cumplimiento del otro, ¿no? Tienen que estar, tienen que ir de una manera coordinados, de la mano, ¿no? Orientados hacia un mismo fin, y deben de ser cuantificables. Es importante, señalábamos hace un momento, de lo de la línea de base, pues por lo mismo también es importante que tengamos que deben ser cuantificables porque estamos estableciendo hacia dónde queremos ir a partir de esa línea de base y tenemos que contrastar si la situación actual ha mejorado con respecto a cómo estaba antes. Por eso es muy importante que sea cuantificable. La que sigue, por favor, Daniel. Y también dentro del árbol, o sea, igual que un árbol de problemas, ahora vamos a hacer este árbol de objetivos de medios fines. La manera más sencilla de definir los objetivos es a través de la identificación de esa situación deseada, es decir, de la situación del problema solucionado. Ejemplo, en el caso de un proyecto de riego, cada uno de los objetivos centrales del proyecto debe corresponder a situaciones problemáticas. Por ejemplo, bajos rendimientos de los cultivos e inutilización de tierras aptas para riego. ¿Cómo tendríamos nosotros que establecer cuál es el fin entonces? Bueno, el logro de altos rendimientos de los cultivos de la zona y la habilitación de tierras eraizas, ¿no? Que significa que, bueno, que es no justo lo que señalábamos, que no eran utilizadas tierras que sí estaban aptas para el riego, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo justo poner el árbol de problemas, poner el problema en un estado negativo,
por lógica, al poner el árbol de objetivos, el objetivo central tendría entonces que ser ese, pero en sentido positivo. La que sigue, Daniel, ahorita vemos el ejemplo. Justo en el caso del ejemplo que teníamos de la mala calidad del agua del río, ahora tenemos que hay una mejora de la calidad del agua del río, ese es el objetivo. Y los medios para alcanzarlos, que van a ser equivalentes a las causas, pues es reducir la cantidad de desechos sólidos vertidos en el río. Pero esa reducción no se da en automático, debe de haber un conjunto de acciones que nos van a permitir justo poder alcanzar o llevar a cabo ese medio. Entonces, pues los usuarios contaminan o utilizan contaminantes más controlados, la población tiene conocimiento del peligro de los desechos vertidos y por lo tanto va a evitar hacerlo. Hay, en el caso de la reducción del número de viviendas y fábricas que descargan aguas residuales, pues ahora ya se establecieron nuevas regulaciones legales que son efectivas y que evitan que esto, que las viviendas y las fábricas pues también reduzcan lo que están virtiendo de contaminantes en el río. También un incremento del porcentaje de viviendas y empresas que ya están conectadas a un sistema de alcantarillado. Obviamente también hay la planta tratadora de aguas residuales, pues también ya está cumpliendo con estándares ambientales y eso hace, pues sin duda, que la mejora del agua del río esté en otras, bueno, que el río esté en otras condiciones, ¿no? Esto pues va a reducir que también la amenaza sobre los ecosistemas pesqueros o fluviales y también va a reducir que la incidencia en enfermedades, ¿no? Al estar menos contaminado, pues hay menos riesgos de enfermedades por parte de los habitantes que están en la ribera del río. Todo esto, sin duda, pues mejora la calidad de vida de los ciudadanos. También hay una estabilización en el incremento de ingresos de las familias que se dedican a la actividad pesquera, pues al tener ya mejores condiciones el río. Entonces, este sería el equivalente a el árbol de objetivos, si se dan cuenta, es lo contrario al árbol de problemas y establecemos que toda la parte de las causas son consideradas medios, el problema es considerado el objetivo y los fines o cómo contribuye al ámbito social ya están en la parte de los efectos. La que sigue, Daniel, por favor. Bien, en este caso tenemos algunos ejemplos de objetivos de impacto. Tenemos, por ejemplo, el problema social, la alta incidencia de morbilidad y mortalidad infantil de la población del Cabildo. Tenemos algunos objetivos de impacto, que es bajar la incidencia de morbilidad infantil de la población a la media nacional o establecer con claridad bajar la incidencia de mortalidad infantil en un 50%, ¿no? Eso ya lo tenemos ahí muy claro, está cuantificado con las características que hace un rato mencionaba. El bajo nivel educacional de la población en edad escolar de la región norte, bueno, disminuir en un 70% la brecha de nivel educacional existente entre la región norte y el promedio nacional. Altos niveles de desempleo y subempleo en la población juvenil del sector rural, bueno, bajar el desempleo de la PEA rural juvenil en 10 puntos porcentuales o nivelar el subempleo rural juvenil en la media de los asuntos urbanos. Tenemos también, por ejemplo, en este caso del tema que nos interesa a todos los que estamos ahorita aquí, pues es reducir la brecha digital facilitando el acceso a Internet de calidad en zonas rurales o semiurbanas con poca o nula conectividad. Y en este sentido, pues bueno, podemos señalar que una de las actividades podría ser desplegar la infraestructura física adecuada, ¿no? Para poder ofrecer a áreas rurales o semiurbanas que permitan proveer servicios de Internet de calidad, ¿no? Entonces, podemos también poner a lo mejor un porcentaje, de acuerdo con la ENDUTI, podríamos decir, bueno, a disminuir la brecha digital en un 50% en las zonas rurales que no tienen acceso o de o de alta marginación, ¿no? Aquí hay muchos indicadores
Claro, depende, insisto, también del problema social, de cómo se está planteando el problema social, podemos entonces establecer el objetivo de impacto y a partir de ahí podríamos estar señalando cuáles son estos. Además, a su vez, recordemos, nos faltaría todavía trabajar la parte de los medios y eso sería justo ya en la parte de la formulación del proyecto, que sería en la siguiente sesión de este taller. La que sigue, Daniel. Y bueno, una vez establecidos los objetivos de impacto, es preciso determinar la importancia relativa de cada uno. Esta relevancia se deriva de las prioridades establecidas por la población, de acuerdo con el diagnóstico que nosotros acabamos de ir explicando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya una vez que establecemos cuáles son los objetivos de impacto, de importancia relativa, que nosotros además podemos señalar o podemos justo llevar a cabo y que está dentro de las prioridades para esa población objetivo, entonces ya podemos señalar o establecer cuál va a ser ese proyecto o esa formulación del proyecto que vamos a elaborar. Hasta aquí dejaría yo la presentación de esta sesión y bueno, estoy a espera de las preguntas que ustedes me digan. Muy bien, muchas gracias, doctora. La información creo que ha sido nuevamente muy completa, muy específica, sobre todo la compaginación de ejemplos que no tienen que ver con la parte de telecomunicaciones y la que sí tiene que ver para que quede un poco más claro. Creo que ha sido bastante completo, pues vamos a esperar a que nos formulen por aquí alguna pregunta. Nos saluda el ingeniero Ulises Enríquez Toledo del Centro SIC de Tamaulipas, muchas gracias. Y recuerden que aquí nos pueden dejar sus datos de contacto y poner las preguntas o canalizarlas a través del correo que les voy a proporcionar en este momento para que las podamos ver pues, en la siguiente sesión, si es que en este momento no las van a formular. Les estoy compartiendo nuevamente mi correo electrónico para que por ahí nos puedan hacer llegar la información. Y pues básicamente, doctora, pues nuevamente agradecerle mucho esta información que nos han compartido. Seguramente surgirán por ahí algún comentario entre el día de hoy y la siguiente sesión. Y bueno, recordarles a todos nuestros asistentes, la tercera sesión será el día miércoles a las 9 de la mañana, nuevamente con la doctora Gabriela Martínez. Y pueden accesar con la misma liga. La sesión 4 será el día 3 de abril y la última sesión el día 5. Entonces, pues no sé si tenga algún comentario final, doctora, para que cerremos la sesión. No, pues bueno, recordemos que las sesiones van vinculadas, desafortunadamente, pues como es una hora, pues también no se pueden ver todos los contenidos. Y bueno, la idea en general, pues es que ustedes puedan hacer uso, digo, muchos de ustedes lo usan, seguramente son expertos en la formulación y evaluación de proyectos, pero bueno, para quienes no lo son, pues sí es importante que vayan teniendo idea de qué herramientas pueden usar, ¿no? Pueden utilizar. Es claro que en los problemas sociales, pues no hay recetas para resolverlos. La diversidad de los factores que influyen en sus causas y los efectos que también ocasiona son diversos según las regiones, según la situación, el contexto en el que se ubican. Entonces, en ese sentido, pues sí, sin duda deben de considerarse, pues, ¿cómo decirlo? En política pública, por ejemplo, Mayón dice que los que trabajamos en el ámbito público y los que hacemos política pública, pues también somos una especie como de artesanos, ¿no? Porque es un arte poder identificar y establecer ciertos, sobre todo, por ejemplo, identificar este problema social, ¿no? Y cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos.
Y como dije, no en todas las regiones es lo mismo. La diversidad cultural, social, económica, pues también nos hace diversos en nuestros lugares. Entonces, las políticas pueden estar funcionando bien, un programa muy bien en un lado, pero en otro no necesariamente se da justo por estas condiciones, ¿no? Entonces, ese sería como que mi comentario. Y pues bueno, aquí veo ya unos comentarios si quiere los leo, Daniel, ¿sí está bien? Sí, si quiere, adelante, adelante. Sí, Anel Rosado me dice, buenos días a todos, gracias profesora. Así como mencionó que los problemas públicos son multifactoriales, a veces nuestras herramientas son pequeñas, es decir, nuestra incidencia para combatir el problema es baja. No nos desanimemos, los alcances de la política pública suelen ser marginales, pero su ausencia podría empeorar la situación. Claro, sin duda, el hecho de que, como acabo de mencionar, también, sobre todo en el ámbito en el que ustedes están, que involucra inversión pues robusta, amplia, y que pues como ya lo mencioné, algunos recursos más bien los recursos son limitados por parte del gobierno, y el destinar determinado monto de recursos para cierta área, sin duda, pues claro que no puede darse lo que uno quisiera, ¿no? Pero me parece que independientemente de esto, pues lo que se logre avanzar y lo que se establezca como un fin, pues me parece que es válido. Insisto, yo coincido contigo que aunque los logros sean marginales, la ausencia sin duda pues sigue siendo grave, ¿no? Los diferentes proyectos que además ustedes están ejecutando, pues van orientados a diferentes rubros. Por un lado, van orientados a dar cobertura a centros públicos. Por otro lado, van orientados a llevar o acercar este servicio a zonas realmente marginadas, en donde, pues, como también ya señalábamos en la otra sesión, no tienen un servicio de energía eléctrica, y esto, pues, primero tendríamos que empezar por acercar lo que va a permitir dar las condiciones para el siguiente proyecto, ¿no? Entonces, sí, yo coincido contigo de que, pues, aunque sean marginales, es mejor a no tener nada, pero además, sobre todo si van generando infraestructura, seguramente esto va a traer como consecuencias mejores, una ampliación mayor, ¿no? Bien, muchas gracias, doctora Víctor. Raúl Quirós nos dice buenos días a todos, gracias, excelente inicio de semana, muchas gracias igualmente. Y bueno, pues vamos a dar por terminada esta sesión. Les agradecemos nuevamente a todos los asistentes por el tiempo que nos comparten, y les reiteramos que los esperamos el próximo miércoles para la tercera sesión. Y nuevamente agradecerle, doctora Martínez, su participación y esta aportación que nos ha hecho. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias.